La alerta de emergencia apareció en la pantalla del Dr. Alistair Cade, interrumpiendo la tranquila monotonía de su turno. La miró fijamente un momento, parpadeando. Una solicitud de misión a esta hora. El reloj en la esquina de su escritorio marcó la impía hora de las 3:27 am y su café apenas estaba caliente. No estaba seguro de si su agotamiento nublaba su juicio o si sentía genuina curiosidad por el tipo de emergencia que requeriría su atención a esta hora, pero supo la respuesta antes de que el mensaje terminara de cargarse. Lo leyó en voz alta para sí mismo con voz suave e incrédula. Solicitud urgente para el Dr. Alice Cade, especialista en regeneración molecular y medicina de emergencia. Veridia 7. La hija del rey ha resultado gravemente herida. Salida inmediata. Se requieren coordenadas de vuelo. Adjunto. Frunció el ceño al releerlo. Veridia 7. La hija del rey. Ah, vale. Había estado al margen del foco galáctico durante años, conocido principalmente entre la élite interestelar, como el tipo que podía curar cualquier cosa, ya fuera un pulmón humano al borde del colapso o una herida alienígena que desafiaba la biología convencional. Tenía la experiencia que lo hacía útil, pero no la fama que lo hacía querer cambiar su vida tranquila por el caos del universo, o eso creía. Pero Vidius 7 era un nivel completamente diferente. Los vidianos eran conocidos en todo el cosmos por su imponente y luminosa estatura y su tecnología casi mítica. Su mundo natal había sido el centro de las rutas comerciales durante siglos y su política era infame por ser tan complicada como un procesador cuántico overclockeado. Si se acercaban a un humano como él, significaba que las cosas iban muy mal, pero la hija del rey no era poca cosa. Alistair dejó escapar un suspiro y se pasó la mano por el pelo. Bien, aquí va. Nada, murmuró tocando las coordenadas de vuelo. Un suave timbre sonó y la nave comenzó a materializarse en su campo de visión, una elegante nave interestelar, construida para la velocidad, diseñada para viajar entre mundos con una precisión que haría sudar frío a cualquier ingeniero terrestre. 10 minutos después, estaba a bordo, mirando por la portilla el arremolinado campo estelar que se extendía más allá. Se acomodó en su asiento, intentando ignorar la incómoda sensación que le subía por la espalda. No tenía tiempo para nerviosismo. Lidió con cosas peores. Tenía que hacerlo, pero algo en esto se sentía diferente. No era solo un trabajo, no era solo otro paciente al que curar y seguir adelante. Era una familia real y uno de los suyos estaba en estado crítico. A nivel personal, a Alistair no le importaba quién eras, de dónde venías ni qué tipo de sangre sangrabas. Nadie merecía sufrir cuando había una cura. Mientras los motores de la nave cobraban vida, un pensamiento cruzó su mente y se rió para sí mismo. De verdad espero que tengan una buena cafetera. Ese planeta, la última vez que estuve en un mundo extraño, me dieron una especie de líquido verde con sabor a algas. Y lamento que el viaje fuera largo. Los vuelos interestelares siempre lo fueron, pero no se podía negar la impresionante vista desde la ventana, mientras navegaban por el cosmos. El planeta Veridia 7 apareció a la vista, una joya azul pálido, rodeada por la profunda oscuridad del espacio. Sus anillos brillaban como un halo y sus enormes ciudades brillaban tenuemente desde abajo. Era una vista que hacía que incluso un viajero espacial hastiado como Alistair se sintiera pequeño. La nave aterrizó sin apenas sacudidas. Sus trenes de aterrizaje se bloquearon en su lugar con un suave silbido metálico. Un equipo de asistentes vidianos, con su piel verde pálido, brillando bajo la luz, lo recibió en la bahía de atraque. No dijeron nada, solo le hicieron señas para que lo siguiera. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Las botas de Alistair resonaron contra los suelos de mármol del palacio mientras lo escoltaban por lujosos salones adornados con hologramas brillantes y plantas de bioluminiscencia. Todo en este lugar parecía vibrar de vida, pero el aire estaba cargado de tensión al pasar junto a unos guardias reales. Sus figuras de múltiples extremidades estaban rígidas, sus expresiones eran indescifrables. Alistair estaba acostumbrado a situaciones de alta presión,
pero esto se sentía como entrar en la guarida de una bestia. Llegaron a unas puertas dobles y uno de los asistentes le hizo un gesto para que entrara. La habitación era una mezcla de antigua opulencia y tecnología alienígena. Interfaces holográficas flotaban en el aire, mientras que antiguas tallas de piedra cubrían las paredes. Su significado solo lo conocían los historiadores más expertos. En el centro de todo, yaciendo inconsciente en una cama médica transparente, estaba la hija del rey. Parecía casi humana, al menos a primera vista, pero había una innegable belleza de otro mundo en ella. Tenía la piel violeta, iridiscente como una perla a la luz, y un cabello que parecía brillar en tonos azules. Sus rasgos eran afilada, elegante y delicada, como si alguien la hubiera esculpido con amor, pero no había duda de la gravedad de su condición. Su pecho apenas se elevaba con cada respiración superficial y varias pantallas de diagnóstico a su alrededor parpadeaban erráticamente, mostrando signos de inestabilidad interna. Alice dio un paso adelante, un destello de incertidumbre que pasaba. A través de él, había trabajado con biología alienígena compleja en su época, pero esto era algo diferente. No se trataba de simples fracturas o infecciones. Esta lesión era sistémica. Una interrupción en la estructura misma de su ser. «Dime qué pasó», preguntó con voz firme mientras pasaba los dedos sobre la interfaz brillante junto a su cama. Aún no tenía ni idea de qué significaban la mitad de estas lecturas, pero lo averiguaría. El médico vidíano a su lado, un alienígena con 6 ojos y una cabeza que giraba como un búho, se movió incómodamente. Fue atacada por una facción política que creemos que usaron nanotecnología avanzada para desestabilizar su estructura celular. Lo hemos intentado todo. Alistair frunció el ceño y levantó la vista de los datos. Nanotecnología avanzada. Bueno, eso es divertido. Debería hacer de esto un rompecabezas interesante. El médico vidíano no se rió, pero Alistair no pudo evitarlo. Había algo absurdamente divertido en encontrar el humor en medio de una crisis médica alienígena. Mira, sin presión. ¿Verdad? Alistair murmuró en voz baja, solo un simple día en la oficina. Alistair no perdió tiempo. Se movió por la sala médica, su mente ya repasaba las opciones. La habitación, bañada por una suave luz ambiental, zumbaba con la baja frecuencia de los sensores de tecnología médica vidíana, que pitaban rítmicamente. Las pantallas de diagnóstico parpadeaban. Información tan incomprensible como urgente era un lujo, sabía. Tener acceso a tecnología tan avanzada que los problemas más complejos a menudo se podían resolver con un gesto de la mano. Pero no importaba cuán avanzada fuera la tecnología si no se entendía el problema subyacente. Y esto era un problema alienígena. Deslizó los dedos por el borde de la cama transparente donde yacía la princesa. Su piel se movía sutilmente a la luz. Su condición tenía tantas capas que era como pelar una cebolla, pero en este caso cada capa amenazaba con desencadenar una catástrofe. Fallo de su sistema. Nanobots se habían infiltrado en su cuerpo, pero no en el sentido tradicional. No eran los típicos ñaños invasivos. Habían sido diseñados para imitar los procesos regenerativos del cuerpo vidiano, pero algo había salido terriblemente mal. El típico fallo nanotecnológico. Alistair murmuró para sí mismo mientras examinaba las lecturas que le habían traído los políticos, malas decisiones y un montón de malentendidos. El médico vidiano a su lado no captó la gracia, pero Alistair no estaba seguro de que alguien aquí tuviera mucho sentido del humor. Todos estaban muy serios. Se aclaró la garganta intentando reenfocarse. Necesito un volcado completo de datos de su campo bioeléctrico. Ordenó con voz más aguda y un escaneo completo del protocolo nanobot. No me importa lo antiguo que sea. Lo acepto. El médico dudó. Sus 6 ojos parpadearon en tándem y luego asintió, moviéndose hacia una consola en la esquina de la habitación. Alistair podía oír la leve inquietud de la maquinaria mientras el doctor vidíano extraía una serie de flujos de datos holográficos, que flotaban en el aire como frágiles cintas de
Luz. No estoy seguro de que encuentres mucho. Humano. Esta tecnología es avanzada incluso para nuestros estándares. La lesión de la princesa fue causada por un ataque interno, una especie de veneno. Estos nanopuntos estaban destinados a curar sus heridas, pero en cambio se volvieron contra ella. Bueno, eso es genial, respondió Alice con las manos secas aún suspendidas sobre la cama médica transparente. Uno pensaría que habrían leído la letra pequeña antes de inscribirse para este trabajo, ¿verdad? El doctor Vidiano no lo entendía. Alistair exhaló y se concentró en los diagnósticos, que ahora flotaban frente a él. No se podía negar la gravedad del problema. Estos no eran simples robots rebeldes que causaban daño, sino que estaban remodelando la estructura interna de la princesa. Los nanobots se habían vinculado a sus células, secuestrando su ADN. Si no la estabilizaba pronto, sufriría un colapso sistémico completo, pero la solución no era sencilla. No había ninguna pastilla ni solución rápida, ni ningún procedimiento médico que pudiera usar para eliminarlos. Bueno, esto es divertido. Alice murmuró en voz baja, dando un paso atrás y negando con la cabeza. Un martes normal en la consulta del médico. La voz del médico Vidiano tenía un matiz de desesperación. ¿Puedes salvarla? Sálvala. Alistair miró por encima del hombro con una ceja levantada. Bueno, ese es el plan, pero antes de irnos, héroe del día, me gustaría obtener un poco más de información. Hizo una pausa, inspeccionando los hologramas multicapa a su alrededor, buscando patrones en el caos. Déjame adivinar, tu elegante tecnología no puede deshacerse de estos robots. Corrige, el médico Vidiano admitió, su voz teñida de frustración. Se han vinculado con su biología de una manera que no podemos deshacer. Hemos intentado interrumpir la patrón de nanobots, pero nada funciona. Alistair se frotó la barbilla, pensativo. Esto era complicado. Los nanobots estaban evolucionando casi como si estuvieran desarrollando inteligencia, adaptándose más rápido de lo que cualquier cura convencional podría seguir. Respiró hondo y repasó mentalmente sus opciones. Si estos bots estuvieran evolucionando, podría haber una forma de volver su propia evolución en su contra. De acuerdo, dijo. Un destello de un plan comenzaba a formarse. Su mente. Necesitamos ser creativos primero. Lo primero es lo primero. Necesito un generador de campo de energía de punto cero. El doctor Vidiano abrió los ojos de par en par. Es altamente experimental. Doctor en tecnología. Es ilegal usarlo en seres vivos sin una amplia aprobación. Alistair le dirigió una sonrisa. ¿Qué sentido tiene ser un héroe si no puedes romper algunas reglas?, dijo guiñándole un ojo. El doctor Vidiano no se dio cuenta de la broma. Pero a Alistair no le importó. La clave para salvar a la princesa iba a yacer en algo poco convencional y el generador de punto cero le daría la ventaja. Necesitaba interrumpir la autorregulación del nanobot. El doctor dudó por un largo momento y luego asintió con resignación. Recuperaré el generador, murmuró, claramente inseguro, mientras el médico Vidiano iba a buscar el equipo. Alistair se volvió hacia la princesa. Pensaba, competir con los nanobots podría haberse vuelto renegado, pero aún eran parte de su biología, el sistema que se suponía que debían curar, no destruir. Alistair sabía que no se trataba solo de eliminar a los nanobots, sino de darle a sus células la oportunidad de luchar y recuperar el control sobre lo que había sido secuestrado. Se acercó a la cama de nuevo, ajustando suavemente el complejo conjunto de sensores conectados a ella. Sus dedos rozaron su piel y algo inesperado sucedió. Un pulso de energía, suave pero inconfundible, onduló por el aire. Alistair se congeló. ¿Qué demonios era eso? Antes de que pudiera reaccionar, la energía de Spike desapareció sin dejar nada más que el suave zumbido de la habitación.
Sus ojos se dirigieron al panel de diagnóstico. Una extraña lectura parpadeaba. Una perturbación electromagnética desconocida en su campo bioeléctrico era sutil, como una onda imperceptible en aguas tranquilas, pero estaba allí. Se inclinó frunciendo el ceño. Algo no iba bien, pero tampoco era del todo malo. Podría ser, murmuró Alistair, apagándose. En ese momento, el doctor Vidiano regresó con un pequeño dispositivo zumbador. Se lo entregó a Alistair con aire de reticencia. Esto es altamente experimental. El doctor proceda con precaución. Alistair miró el dispositivo con aprobación. Era una elegante pieza de tecnología, tan pequeña que cabía en la palma de su mano. Podía sentir el zumbido de poder en él y sus instintos le decían que era la clave para cambiar el rumbo. Bueno, dijo mirando a la princesa con una sonrisa burlona. Veamos si todavía puedo hacer milagros. ¿Eh? El dispositivo vibró al activarlo, enviando un pulso de energía que recorrió la habitación. En el momento en que el generador de energía del punto Z se activó, el aire de la habitación parecía vibrar con una energía desconocida, como si las mismas moléculas de la atmósfera estuvieran conteniendo la respiración. Alistair podía sentir las vibraciones en el suelo bajo él, un zumbido bajo que le hizo hormiguear los huesos. El elegante dispositivo metálico en su una mano palpitó con una suave luz azul, enviando una delicada red de ondas electromagnéticas por la habitación, envolviendo el cuerpo de la princesa en una red invisible. Por un segundo, no pasó nada. Alistair arqueó una ceja y miró al doctor Vidiano, que estaba de pie, rígido en la esquina. Sus 6 ojos, abiertos como platos, mostraban una mezcla de incredulidad y fascinación. La expresión del doctor era indescifrable, pero Alistair había estado en suficientes situaciones de alta presión como para reconocer un tic nervioso al verlo. Los ojos del doctor se dirigieron a la princesa y luego volvieron a Alistair. Entonces, ¿quieres decirme qué pasa después?, preguntó el doctor con una voz un poco tensa. Alistair le dedicó una rápida sonrisa, en parte para aliviar su propio nerviosismo, en parte porque parecía irritar al Vidiano más que cualquier otra cosa. Bueno, en mi experiencia, si intentas solucionar un problema y no te explota en la cara de inmediato, probablemente estés haciendo algo bien. Señaló a la princesa y dijo, todavía no estoy muerta, así que... El doctor parpadeó confundido, pero antes de poder responder, un cambio brusco e inesperado recorrió el aire. El cuerpo de la princesa se tensó. Su pecho subía y bajaba en un patrón que sugería que los nanobots habían reaccionado. Las lecturas de diagnóstico parpadearon, mostrando picos erráticos en su campo bioeléctrico. El corazón de Alistair dio un vuelco. Esto era exactamente lo que él esperaba. Se acercó al panel holográfico y comenzó a manipular los flujos de datos, ajustando las frecuencias mientras el dispositivo de energía de punto cero continuaba su trabajo. Los nanobots, al parecer, ahora luchaban por mantener su dominio sobre sus células. El pulso de energía del generador había interrumpido su control constante, obligándolos a un estado de caos. El aire de la habitación se densificó con la tensión de 1000 posibilidades. Si calculaba mal, aunque fuera por una fracción, el sistema de la princesa podría sobrecargar su corazón, podría detener sus órganos internos, podrían colapsar. Era una apuesta, pero una que Alistair estaba dispuesto a tomar, no había otra opción. Bueno, aquí vamos. Nada. Murmuró más para sí mismo que para nadie antes de tocar una serie de controles en la interfaz médica. Es hora de ver si todo esto de jugar a ser Dios es realmente tan divertido como parece. El doctor Vidiano hizo un ruido que era medio gruñido, medio jadeo. Doctora, Cade, ¿qué haces? Eso no es un procedimiento estándar. En serio. Alice respondió con una sonrisa. No puedes ser la doctora. Milagro. Al ceñirte al procedimiento, un repentino ruido agudo atravesó el aire. Un siseo como la liberación de presión de una foca. La mirada de Alistair se fijó en la princesa.
Su cuerpo comenzó a brillar débilmente. El violeta de su piel brillaba con un sutil resplandor. Los nanobots se retiraban, perdiendo el control sobre sus células como si fueran empujados por una fuerza invisible. Estaba funcionando. El campo de energía del generador se estaba abriendo paso, reprogramando a los nanobots a nivel celular, obligándolos a alinearse con su sistema biológico en lugar de causar estragos. Sí, Alice vitoreó, levantando el puño. Te dije que esto funcionaría. No me digas que no dudabas de mí, doctora. El Vidiano. El médico seguía mirando atónito, en silencio, pero ¿cómo es que Alistair no tuvo tiempo de explicarlo? No con la tarea a medias. Sus dedos bailaron sobre la interfaz médica, haciendo los ajustes finales mientras el cuerpo de la princesa respondía. Su respiración estabilizó su ritmo cardíaco una vez que su errático comenzó a estabilizarse. Las lecturas de energía se estaban volviendo más consistentes. Los nanobots estaban pasando de una interferencia caótica a una alineación cooperativa con su biología. Siendo honesto, estaba empezando a preguntarme si necesitaría un segundo par de manos para manejar todo esto. Alistair murmuró mirando la pantalla frente a él. Menos mal que mi ego es más grande que la habitación. No entiendo lo que dijo el médico Vidiano. Todavía estoy desconcertado. Tus métodos, tu tecnología humana, es diferente a todo lo que hemos visto. Esto es imposible. Alice se encogió de hombros. Bueno, tengo un título en imposible. Es lo que hago. De todos modos, creo que ya casi terminamos. Pero como Alistair terminó su frase, los ojos de la princesa se abrieron de golpe. Eran del color de las olas del océano, oscuros y misteriosos, pero ahora brillaban con algo más, inteligencia y claridad. Parpadeó un par de veces y miró a su alrededor. Su mirada se posó en Alistair. No hubo pánico inmediato, ni confusión, solo calma y serenidad. Reconocimiento, Dr. Cade. Su voz era suave, pero había fuerza debajo. Alistair se congeló. Sin saber cómo responder, estaba consciente y lo miraba fijamente. Hubo un momento de silencio surrealista. El peso de su mirada lo presionaba como la gravedad misma. Princesa. Logró que su voz sonara ligeramente ronca. Se aclaró la garganta. ¿Te ves? Mucho mejor. Mucho mejor, en realidad. Ese brillo es totalmente normal para mí. Sucede después de una buena taza de café. No es gran cosa. Sus labios se curvaron, formando un leve atisbo de sonrisa. Eres la humana que me salvó. Su voz seguía siendo débil, pero se fortalecía con cada palabra. Alistair asintió, sintiendo de repente el peso de la habitación. La gravedad de la situación se cernía sobre él. Sí, soy yo, Dr. Cade, Salvador de la Galaxia. Si necesitas un autógrafo más tarde, házmelo saber. Sonrió. La calidez en su expresión era inesperada y cautivadora. Te debo la vida, dijo. Su tono era más serio ahora que me has salvado. Cuando toda esperanza estaba perdida, mi padre deseará agradecerte personalmente. Ah, dijo el rey. Alistair. Con una ceja levantada, su sonrisa se ensanchó. Voy a arriesgarme y decir que podría recibir una recompensa bastante dulce. ¿Eh? La expresión de la princesa se suavizó. Quizás dijo. Su voz era una mezcla de intriga y diversión, pero sospecho que el rey. La gratitud puede tener consecuencias inesperadas. Alistair se rió entre dientes. Bueno, si la recompensa implica algo parecido a las locuras que he tenido que soportar hasta ahora, estoy seguro de que será una aventura. Inclinó la cabeza. Entrecerró los ojos, pensativa. Creo. Puede que tenga razón, doctor. Puede que tengas razón. El Palacio Real de Veridia. 7 se había convertido tanto en un santuario como en una jaula. En los días posteriores a la recuperación de la princesa, Alistair fue llevado a las habitaciones más opulentas que los vidianos tenían para ofrecer, aunque para ser justos,
No estaba del todo seguro de si era por gratitud o porque les preocupaba que pudiera romper algo importante. La habitación, bañada por una suave iluminación violeta, era exquisita. Todo, desde las plantas bioluminiscentes flotantes hasta las obras de arte holográficas, parecía vibrar con una discreta elegancia. Tenía que admitir que le había impresionado la hospitalidad. Pero no era el lujo que esperaba. No, era el rey. El rey Dane no era el tipo de gobernante que disfrutaba de largas formalidades o discursos. En el momento en que había llegado para agradecer personalmente a Alistair, simplemente sonrió y luego le preguntó sin preámbulos si aceptaría el regalo. La palabra eco en la mente de Alistair mientras estaba sentado a la gran mesa, sintiendo ahora el peso de la situación lo oprimió. El rey había sido directo. Salvaste la vida de mi hija, que merece una recompensa. Más allá de las riquezas simples, pero Alistair aprendió rápidamente que las recompensas de los poderosos monarcas rara vez eran directas. Cuando el rey le ofreció la inmortalidad por primera vez, Alistair se rió, pensando que era una broma, pero su rostro permaneció serio como una piedra. Sus ojos dorados brillaban con la intensidad de alguien que no ofrecí cosas. A la ligera, vivirás para siempre, Dr. Cade. Tu mente, tu cuerpo, inmune a los estragos del tiempo, es el regalo de los ancianos, solo un puñado de seres lo han recibido. Al principio, Alistair pensó que era un sueño, una forma elaborada de agradecerle por salvar a la princesa. Pero cuanto más lo pensaba, más asimilaba las implicaciones. Inmortalidad. Sonaba como un deseo hecho realidad. ¿Quién no querría vivir para siempre? ¿Quién no querría ver las estrellas más allá de su último aliento? Pero la trampa, como siempre, era cruel. El rey había dejado claro que era un regalo solo para él. La gente. Alistair amaba a la familia, a los amigos, a aquellos a quienes algún día apreciaría, envejecerían y morirían. Como siempre, los vería debilitarse. Y al final lo dejarían atrás. No era tan simple como decir sí o no. Cada rincón de su vida había sido un riesgo calculado. Pero esto era diferente, Dr. Cade. La voz de la princesa irrumpió en sus pensamientos, suave pero firme. Había entrado en la habitación sin hacer ruido. Su piel violeta brillaba tenuemente al sentarse frente a él. Estaba completamente curada, pero había algo innegablemente antiguo en la sabiduría de su mirada. ¿Estás pensando en su oferta otra vez? Alistair exhaló, sin mirarla. Me conoces demasiado bien. Te conozco. Sí, dijo con una sonrisa que era a la vez cómplice y agridulce. Sé que la inmortalidad no es el regalo que buscas, sino la soledad que traería lo que te preocupa. Alistair repitió las palabras lentamente, con las manos aún apoyadas en la mesa, como si el peso de su decisión lo oprimiera. No puedo imaginar vivir para siempre viendo desvanecerse todo lo que me importa. Solo soy una princesa humana. No puedo fingir que es algo que podría ignorar. Ella asintió. Y aún así, has salvado no solo mi vida, sino quizás el futuro. De mi gente, tu humildad, tu corazón, estas no son las cualidades de un hombre que busca la inmortalidad por sí misma. Alistair se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre la superficie lisa. No se había dado cuenta de cuánto de él había estado atado a su humanidad hasta ese momento. Como siempre había buscado el significado en los fugaces momentos de la vida, en las conexiones que hacía con la gente, en la vulnerabilidad de ser mortal. No sé qué hacer. Confesó el peso de la indecisión que lo atraía. No sé si puedo vivir para siempre sin todos los que amo. La princesa sonrió suavemente, levantándose y caminando hacia la ventana. Sus ojos se perdieron en la vista de las estrellas lejanas. Yo también creí entender una vez que era la inmortalidad, dijo en voz baja. Pero no es simplemente la ausencia de la muerte, es un nuevo tipo de vida, la que te pide seguir adelante con los ojos bien abiertos,
sabiendo que lo que pierdes nunca volverá, pero lo que ganas es la experiencia, el conocimiento. El crecimiento es un regalo que no se puede medir en años. Por un momento, Alistair no dijo nada. Finalmente, se puso de pie y caminó hacia ella. No sabía si estaba listo para la inmortalidad, pero sabía que esta decisión lo definiría para siempre, no solo en cómo vivió, sino en cómo aprendió a dejar ir. Tal vez no se trate de la duración de la vida, dijo mirando a la princesa. Tal vez se trate de lo que haces con el tiempo que tienes. La princesa lo miró con un atisbo de respeto. Ya has dado mucho y, en cierto modo, tu regalo es recordarnos que ni siquiera la inmortalidad puede cambiar el corazón humano. Un suave timbre resonó desde la puerta, señalando la llegada del rey Dane. Su majestuosa presencia llenó la habitación, y por primera vez, Alistair no sintió el peso de la mirada del rey sobre él. Se sintió a gusto. El doctor Cade Dane dijo. Su voz, como un trueno profundo, ha salvado a mi hija y por eso. Te debo una deuda incalculable, pero la inmortalidad no es un regalo que doy a la ligera, es tanto una maldición como una bendición. Puedes aceptarla o no, pero recuerda que siempre serás bienvenido aquí en Veridia 7. Si eliges el camino de la vida, nunca estarás solo. Alistair sostuvo la mirada del rey, sintiendo un cambio en su interior. El peso de la inmortalidad no residía solo en la vida eterna que prometía, sino en el conocimiento de que incluso los regalos más profundos podían tener un precio. Agradezco la oferta para su majestad. Alistair dijo con voz tranquila, creo que pasaré de la inmortalidad. Ya tengo suficiente con lo que lidiar para los próximos años, y mucho menos el próximo milenio. Sonrió con suficiencia, aligerando el ambiente. Además, ¿quién necesita la inmortalidad cuando hay tanto que ver mientras aún respiras? Los ojos del rey Dane suavizaron una pequeña sonrisa de aprobación. Muy bien, doctor. Tú eliges tu propio camino y yo lo respetaré. Mientras el rey se iba, la princesa se quedó al lado de Alistair, observando las estrellas desde la ventana. Una paz serena se apoderó de la habitación. Alistair no sabía que necesitaba algo. Al final, no fue la inmortalidad lo que lo definiría, sino el viaje, las decisiones y la gente que conoció en el camino. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. Alistair se volvió hacia la princesa. ¿Qué tal un beso? Té de café. Va a necesitar mucha cafeína para superar todo este drama cósmico. La princesa sonrió. Su risa resonó suavemente en la vasta cámara. Creo que eso es algo que puedo hacer y, por primera vez desde que llegó a Viida 7, Alistair sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar.